Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. Bien, estábamos viendo los últimos dos ejercicios. Ya sabemos que cuando es que deben hacerse ajustes por cambios contables es retroactivo. Cuando es por estimación contable es prospectivo. Y cuando hay errores hay que hacer también el ajuste retrospectivo. Algo que es muy importante es enfatizar sobre la responsabilidad. ¿Qué quiero decir con eso? Piensen ustedes cómo es que este ajuste que se ha hecho a la norma 8 significa, en realidad ha creado muchos cambios en normatividad, en reglamentación en los diferentes países, inclusive tocando aspectos de legislación comercial en muchos de esos países que han tomado conciencia de la aplicación de la norma contable 8. Situaciones, por ejemplo, de fraude, ¿no? Cuando se presenta un fraude, de repente hay que hacer ajustes de gestiones anteriores. Piensen ustedes que si el año pasado se demostraba que había una utilidad cuando no había una utilidad, y habiendo una utilidad, inclusive se tomó o se toma ciertas decisiones como para pagar dividendos, cuando en el fondo no había utilidad y por lo tanto no debía pagarse dividendos. Entonces, inmediatamente surgen las responsabilidades. O sea, si bien es cierto, la gerencia general es responsable, la gerencia general es responsable de la preparación de estados financieros, resulta que los recursos con los cuales se preparan los estados financieros hacen alusión a los contadores, quienes elaboran, ¿no? Son el instrumento para preparar los estados financieros. Entonces, inmediatamente lo que surge es que la responsabilidad es derivada hacia el contador. Lo que pasa es que en un determinado momento, si es que realmente hubo partidas significativas que cambian el criterio del usuario razonable, entonces alguien debe asumir esa responsabilidad. Y a veces esas responsabilidades de haberse cometido errores son muy grandes, ¿no? Como uno derivar y por decir, se ha cometido un error y por lo tanto era así como un total de 100 millones de dólares o bolivianos. Entonces, queriendo hacer que se asuman las responsabilidades de ajuste a resultados acumulados, tenía si no era otro. Es más, si se hacen los ajustes, puede ser que si no había utilidad, pudiera haber en algún caso pérdida y los resultados
acumulados eran distribución de dividendos. Siempre la pregunta es, ahora, ¿quién va a pagar ese dinero que se distribuyó? Si ya no es posible solicitar las devoluciones. Si ya no es posible, sabiendo que había pérdida, hasta se pagó impuestos. El fisco no va a devolver los impuestos pagados. Consiguientemente, este asunto es muy peligroso desde el punto de vista profesional. Las reflexiones que tengan mucho cuidado con que en anteriores, digamos, épocas, ¿no? De hace 20 años y donde no habían este tipo de normas, regulaciones y disposiciones legales que tienden a definir lo que se llama típicamente en un proceso penal la falsificación ideológica de haber preparado un estado financiero falso. Antes era que había que evitar pagar impuestos y simplemente lo que se hacía era, ¿no?, cambiar los resultados, registrar gastos que no correspondían, etcétera. Hoy en día esa situación con el Código de Ética Profesional, con las nuevas leyes civiles y penales, entonces normalmente quienes son los que eh, eh, deben rendir cuentas son los contadores. Y a muchos de ustedes les puede pasar esa situación donde lo que hagan los dueños o los gerentes, al final van a decir, es que el que ha preparado esto es el contador. Es muy peligroso. Entonces, hagan conciencia de esa situación, ¿no? Bien, estábamos en el caso 3, en este caso 3, donde había un error en la aplicación del principio de lo devengado. Decía, la empresa pagó un anticipo de 5,000 en diciembre del 2015 por los servicios de mantenimiento de vehículos, ¿no?, que se recibían en febrero. O sea, en diciembre pagó un anticipo y el servicio recién se va a ejecutar en el mes de febrero. Entonces, en el ejercicio 2015, la empresa registró como pagado el gasto. En realidad, registró el gasto como si se hubiese ejecutado el servicio de mantenimiento. Cosa que es errónea, porque en todo caso el servicio, la prestación del servicio recién fue en el mes de febrero. ¿Qué haríamos en ese caso? Se cometió un error, ¿no?, en la aplicación del devengo. Y obviamente, ya les he dicho hace un rato, eso se registró y tiene consecuencias impositivas, tiene consecuencias civiles, tiene consecuencias comerciales y consecuencias a veces penales, porque con base en eso o se pagó o no se pagó dividendos, o se pagó o no se pagó impuestos. Bien, entonces esto debió haberse registrado como anticipo, o sea, el asiento contable debía haber sido anticipo contra efectivo y no gasto contra efectivo. Como este ha sido un error, si es un error, es retroactiva. El año 2016, ¿cómo va a ser registrado esto? El año 2016 tiene que revertirse cargándose a el anticipo, ¿no es cierto?, contra resultados acumulados. Y cuando realmente se preste el servicio, recién registrar eso como gasto de la gestión. Entonces, en el año
año 2016 debe realizarse el siguiente asiento contable. Si se ha pagado en efectivo, ¿no es cierto? Es una situación, pero no había cuentas por pagar porque no se prestó el servicio, perdón, no había, claro, cuentas por pagar el año pasado porque no se prestó el servicio y debe llevarse contra resultados acumulados. Si se desembolsó el dinero en efectivo, esta cuenta de aquí es anticipo, ¿ok? Ese es un anticipo, no es una cuenta por pagar, sino es un anticipo si realmente se desembolsó el dinero. Lo que sí debe ajustarse contra resultados acumulados, ¿no? Y ahora, en el año 2016, ¿cómo se va a registrar? Dado que ya se corrigió lo del año pasado, esto, entonces en el siguiente año, cuando realmente se preste el servicio, recién se va a registrar contra gastos y contra cuentas por pagar o dinero en efectivo pagado o contra anticipos. Veamos el caso 4. En el año 2000, en enero del año 2016, decía, la empresa contabilizó el servicio de teléfono por el consumo de diciembre del año 2015 como un gasto del ejercicio y un pasivo. O sea, registró el servicio telefónico del año 2015 en enero del año 2016. En realidad, ese gasto correspondía a la gestión anterior, no a la gestión 2016, contra un pasivo. Bueno, está bien, es el consumo de teléfono. Ok. Al 31 de diciembre del año 2015, no hizo el devengamiento, no hizo ningún registro. ¿Ok? ¿Cómo debe tratarse? Depende, ¿no? En el año 2015, si todavía tenemos oportunidad de hacer el registro contable, debe llevarse nomás eso a la cuenta gasto contra cuentas por pagar del año 2015, en el año 2015. Si estamos en el año 2016 y hay oportunidad todavía, debe revertirse eso, ¿no es cierto? Ese asiento que se hizo. Veamos, dice, el error. Se cometió un error en el 2016 por la mala aplicación del devengo de los gastos, ¿ok? Ya que el servicio telefónico debió reconocerse como un gasto en el 2015, claro, porque el servicio se brindó en diciembre del año 2015. Es decir, el gasto ya se había devengado. Si estuviéramos en el año 2016, el asiento va a ser cargo a resultados acumulados contra cuentas por pagar. ¿Ok? El asiento contable, cargo a resultados acumulados contra cuentas por pagar, pero si en el año 2016 se llevó a gasto, entonces hay que revertir el gasto. ¿Ok? Si en el año 2016 se hizo el asiento gasto contra cuentas por pagar, hay que revertir el gasto y llevar eso contra resultados acumulados. ¿Ok?
Y si no se pagó, entonces irá resultados acumulados contra cuentas por pagar. Pero como ya se había registrado, entonces hay que revertir el gasto en la gestión 2016. Veamos otro caso, el de la depreciación. El responsable de los registros contables realizó cargos por depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, que ya estaba totalmente depreciado. Esto ocurre a veces en algunas de las empresas que vamos examinando a veces. O sea, muchos no hacen un buen control, ya se ha depreciado completamente, pero mecánicamente siguen depreciando. Cuando estaba ya completamente depreciado, ya no había que seguir depreciando. Eso es lo que está diciendo. Su valor neto en libros ya era cero, pues. Sin embargo, no se dio cuenta, claro, y siguió depreciando el activo en forma mensual, hasta acumular en el ejercicio anterior el importe de 2,000. 2,000 pesos más hizo de registro de depreciación en exceso. Ese registro, ¿cómo fue? Se cargó a gasto de depreciación contra depreciación acumulada. Lo que está mal ahí es el gasto de depreciación de 2,000. ¿Ok? Como vemos aquí. Como esto se registró gasto de depreciación contra depreciación acumulada, decía, lo que está mal es el gasto. Y si ya estamos en el siguiente año, este gasto hay que revertir, o sea, hay que llevar a resultados acumulados. ¿Ok? Y ese gasto hay que computar en la siguiente gestión. No, ya no hay que computar ningún gasto, simplemente hay que eliminar la depreciación acumulada, o sea, cargo a depreciación acumulada y abonar a resultados acumulados. Veamos cómo plantea la solución. Para corregir el error, entonces, cargamos a depreciación acumulada y abonamos a resultados acumulados. ¿Ok? Claro, los estados financieros hay que expresarlos y hay que presentar una nota a los estados financieros que demuestre que el activo neto de 100,000 debe recomponerse con los 2,000 y abonar a resultados acumulados que se encuentren en el patrimonio. O sea, este es el asiento. En realidad debería ser de otra manera. Aquí debíamos partir de aquí y llegar hasta aquí. Lo que se está haciendo es con este asiento, es decir, si se mostraba 98,000, en realidad con la corrección debe ser 100,000 aquí. Si el patrimonio decía que era 78,000, con la corrección debe ser más bien 80,000. ¿Ok? Ahora, las consecuencias legales, etcétera, eso y es otro seguimiento, ya les he dicho, de otro tipo. O sea, las consecuencias de no haberse pagado dividendos en su momento, haberse hecho malas declaraciones impositivas en su momento, alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Y eso ya es un asunto totalmente legal. Bien, sigamos. No sé si hay algún ejercicio más.
Ya lo hemos visto esto. Ahí está. La responsabilidad es pues complicada, es lo que yo les decía. Los accionistas de la gestión 2018, luego de haber recibido dividendos de 100,000, hasta inclusive tomaron la decisión de vender sus acciones. ¿Se dan cuenta? Cuando en realidad a veces declaramos que tiene pérdida, otras veces declaramos que tiene ganancia en exceso. ¿Cómo hacen si son otros los accionistas que compraron con una plusvalía? ¿Cómo hacen que les devuelvan? En realidad, si hubo un problema, por decir, el importe dado era de 20 millones, ¿no? Y no eran dividendos de 100,000. Entonces, ¿a quién le corresponde asumir la diferencia? ¿Ok? Entonces, los que compraron van a asumir los errores de gestiones pasadas. Ellos van a sufrir la consecuencia porque el asiento contable es contra resultados acumulados. No se les va a pagar los dividendos, pero yo he comprado las acciones pensando que iba a recibir un mayor dividendo y he pagado en exceso por eso. Esas responsabilidades, por eso es que en un determinado momento deben ser evaluadas. Ahora, por otro lado, si las juntas de accionistas aprobaron el estado financiero del año pasado y ese estado financiero del año pasado estaba errado, no puede ser que el contador haga el ajuste sin haber comunicado el error. Eso quiere decir que si la junta de accionistas fue la que aprobó los estados financieros, aunque estén errados, solo la junta de accionistas puede modificar el patrimonio. El patrimonio de una empresa no se toca tan fácilmente. Es necesario que la junta apruebe el ajuste porque es la junta la que aprobó los estados financieros, aunque estos estuvieran erróneos. Eso es también muy peligroso. Entonces, no hay opción. Es la junta de accionistas la que va a autorizar y va a exigir, ¿no es cierto?, que los administradores de la gestión 2018 corrijan y asuman las consecuencias legales. Entonces, primero con sus bienes habidos y por haber, y si no les alcanza, consecuencias penales, los van a meter a la cárcel y todo eso. No se hacen ajustes de gestiones anteriores tan fácilmente, porque ya les digo, tiene consecuencias. ¿Ok? Tiene consecuencias también impositivas, porque ¿qué pasó? Si declararon que había una utilidad de 100 millones, entonces, y había un exceso de 20 millones, entonces pagaron un impuesto en exceso, ¿no es cierto?, de 25% sobre los 20 millones. Entonces, eso quiere decir que hubo un pago ¿de cuánto? 25% de 20 millones, ¿cuánto es?
5 millones, o por lo menos 500,000. ¿Estamos? ¿Quién va a asumir ese pago en exceso realizado por la empresa de esos 20 millones? ¿Ok? Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los accionistas de sociedades anónimas justamente son pues anónimos. Por eso es sociedad anónima. Sus acciones pueden estar en la bolsa y en la bolsa todos los días cambian de accionistas. Y a veces esas acciones están distribuidas en todo el mundo. Por lo tanto, es pues muy difícil tratar de revertir la situación. ¿Ok? Eso es. Preguntas, ahí terminaríamos. Preguntas, jóvenes. Vamos a entrar en otro tema que es muy fácil, que ustedes ya han tenido que haber leído. Este es nuestro programa. Y tiene que ver con la NIC 10. ¿Ok? Que es hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informe. O tiene que ver con hechos posteriores. NIC 10. Ese es. Ocurre lo siguiente. Ya les explico la solución desde el principio. Que hay diferentes momentos en la preparación de estados financieros. Uno de esos momentos es la fecha de cierre. Ejemplo, esta fecha de cierre. ¿Cuándo cierra la empresa los estados financieros? Y podemos decir el 31 de diciembre. Bien. Hasta esa fecha, habían en las empresas ciertas circunstancias. Pero ocurre lo siguiente, que no es que los estados financieros se preparan inmediatamente. Claro, en el sector financiero a veces se exige que los estados financieros estén 5 días después listos, que la auditoría externa esté terminada en el mes de enero, a fines del mes de enero, ¿no? Hay que seguir ciertos procedimientos para eso. En el común de las empresas, cuanto más tarden en hacer sus estados financieros, se someten a diferentes riesgos. Si es que los estados financieros son preparados, ¿no? Cuando se terminó la contabilidad
el 12 de febrero, o sea, pasó un mes y 12 días en que se prepararon los estados financieros. Hay una fecha de aprobación de los estados financieros por el directorio y la publicación, autorización para publicación, y eso pudiera haber sucedido el 20 de febrero. Y habrá otra fecha en la que, de acuerdo con el Código de Comercio, haya una junta de accionistas y se apruebe los estados financieros por los socios o los accionistas. Digamos que eso es el 2 de marzo. Ahora, se dan cuenta que desde la fecha en que hubo el cierre de gestión hasta la fecha en que se aprobaron los estados financieros, todavía oportunidad de hacer ajuste a los estados financieros. En ese lapso de tiempo, puede ser que hubieran ocurrido ciertos hechos posteriores que afectan a la empresa y que deban ser o ajustados o informados. ¿Ok? Entonces, ejemplo, mientras se estaba preparando y aprobando los estados financieros hasta llegar aquí, podía haber ocurrido hechos fatales. Digamos que esta era una empresa eléctrica, hidroeléctrica, ¿ok? Cuyas turbinas de generación de energía eléctrica estaban al borde del río. Por eso era hidroeléctrica. Se genera la energía con la caída de agua. Digamos que este año llovió mucho en el mes de febrero. Y resulta que fue tan caudalosa caudaloso el agua, que vino un turbión y se llevó toda la planta eléctrica. Y la empresa ya no existe, básicamente. ¿Por qué? Porque perdió todo lo más importante, que digamos era el 80 o 90% de la empresa, eran su planta de energía eléctrica, pero vino la lluvia, el turbión de agua y se llevó todo. Entonces, se dice que es un asunto que, dado que todavía no fueron aprobados los estados financieros, estamos en el 20 de febrero o estamos en el mes de marzo, ¿de acuerdo? Esa cuestión debe ser informada, pues. Mucha gente piensa y dice, no, pero si son estados financieros del 31 de diciembre. No, pues, son del 31 de diciembre, pero aún no fueron publicados. ¿Y cómo es posible que, si la empresa prácticamente ya no exista, no se informe a los usuarios de estados financieros? Porque en base a esos estados financieros, la empresa o el usuario debe tomar sus decisiones. Y no será importante que se le informe que la empresa ya no existe, dado que lo principal, que era su planta de energía eléctrica, ya no existe.
es pues muy importante para la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ese hecho ocurrido desde la fecha de cierre hasta la fecha de aprobación de los estados financieros debe ser también comunicado o revelado. ¿Ok? Eso es. A eso le vamos a llamar el caso 2 o la situación 2. Dos situaciones pueden presentarse. Una, esta que les estoy diciendo, en que hay necesidad de revelar. En cambio, puede ser que al 31 de diciembre se presenten ciertos indicios de ciertos hechos futuros, indicios. Ejemplo, que en esa fecha, el 31 de diciembre, uno o varios clientes sean morosos, que ya sospechemos de que no van a pagarnos. Pero recién estamos haciendo los estudios y consiguientemente no hemos hecho la previsión para cuentas incobrables. No se ha registrado la previsión para cuentas incobrables, dado que recién se estaban haciendo los estudios para saber si esas empresas eran o no morosas. Había indicios de que podrían ser morosas y consiguientemente solo eran indicios. Solo eran indicios y por eso no se hizo la previsión para cuentas incobrables. Bien. Como todavía no se han presentado los estados financieros y aprobados, en febrero, antes de la emisión de estados financieros, en el mes de febrero, pasó un mes y ya se tiene conocimiento de que eso que eran indicios ya son certezas, de que esas empresas o esos clientes no van a pagar. Algo estábamos sospechando en diciembre. En el mes de febrero se confirma de que no van a pagar. ¿Ok? Esos hechos posteriores que ahora sabemos que no van a pagar se conocen como hechos de tipo 1. ¿Qué significa un hecho de tipo 1? Significa que debe hacerse el ajuste contable porque lo único que ha pasado es que se ha ratificado con hechos posteriores, se ha ratificado los indicios de los cuales teníamos conocimiento. Por lo tanto, hay que ajustar al 31 de diciembre, porque ya se tenía conocimientos y lo único que hizo es ratificarse. En cambio, en los 8 hechos posteriores de tipo 2, como en el caso, ¿no?, de la lluvia y que se llevó la planta de energía eléctrica, ¿cómo nosotros podríamos saber que se va a llevar la planta de energía eléctrica? Era un hecho que no se conocía el 31 de diciembre. Y a eso se conoce como hechos de tipo 2, que no requieren de ajuste. Eso es, de eso trata esta norma, la NIC 10, que son los hechos ocurridos después de la fecha de balance, y que tiene una historia donde se ratificó el último cambio en el año 2006. Entonces, por eso que ya les he explicado, los aspectos claves son
Los estados financieros se ajustan cuando los hechos son del tipo 1. Eso quiere decir cuando ya se tenían indicios, habían circunstancias, había evidencia y que con hechos posteriores se confirma. Los hechos de tipo 2 son que los que no se ajustan, porque los hechos que ahora se conocen, no habían información sobre esos hechos en la fecha de corte o la fecha de balance. Entonces, estos son los hechos de tipo 1 que sí se ajustan y estos son los hechos de tipo 2 que no se ajustan. ¿Ok? Ahora, algo especial, es una cuestión muy especial, es un corolario especial. Algo que muchos contadores se equivocan. Al 31 de diciembre logran una utilidad. ¿Ok? Logran una utilidad. Y algunos contadores lo que hacen es decir, bien, si hay una utilidad, entonces eso lo llevaremos contra dividendos por pagar. Eso no se puede hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el contador no puede tomar la decisión de decir, todos los años se paga utilidades, ya lo llevaré nomás contra utilidades por pagar al pasivo. No. Como hace un rato les decía, hay que esperar que los estados financieros, hay que esperar que los estados financieros estén concluidos, aprobados, y solo la asamblea de junta de accionistas tiene la potestad de decidir si se va a pagar o no dividendos. Y eso se va a conocer recién en el mes de marzo. Por lo tanto, el contador unilateralmente no puede tomar la decisión de decir, llévese a dividendos por pagar, si no se sabe si se van a pagar los dividendos. Eso está queriendo decir aquí. Dice, los dividendos acordados después de la fecha de balance no se reconocen como pasivo en los estados financieros del 31 de diciembre del año anterior. Hay que esperar el siguiente año de aprobación para que realmente se registren los dividendos por pagar. Ese es un corolario. La esencia de esta norma es que hay dos tipos de situaciones. Situación 1, ¿no? Hechos posteriores del tipo 1 que se ajustan. Situación 2, hechos de tipo 2 que no se ajustan. ¿Por qué se ajustan? Porque antes había indicios y que con hechos posteriores se ratifican antes de publicar los estados financieros. En cambio, los del tipo 2 no se ajustan, porque aunque hubiera ocurrido un hecho posterior significativo, estos no se conocían a la fecha de corte. ¿Ok? El ejemplo que ya les he dado, el caso de incendios e inundaciones. Se cerró al 31 de diciembre los estados financieros, pero no se publicaron todavía. ¿Ok? Y había una maquinaria que tenía un valor de 100 millones de bolivianos en el activo.
Y resulta que no se había emitido todavía los estados financieros, ni publicado, hasta el 25 de febrero, ¿no? El 10 de febrero hay un incendio en la fábrica, o una explosión, por explosión de uno de los químicos. Y destruyó con ese incendio todo el equipo y la maquinaria se destruyó. Pregunta, ¿se requiere de ajuste? Y la respuesta es no. Es hecho del tipo 2. Porque no había pues indicios al 31 de diciembre de que se iba a incendiar, nadie conocía. ¿Ok? Veamos esta contingencia. Dice, la empresa constructora también cierra sus estados financieros el 31 de diciembre. Al 31 de diciembre se tenía un juicio. Ya había un juicio con el que la empresa estaba peleando, estaba en disputa. Vuelvo a repetir, ya había el juicio, ya había indicios, se tenía conocimiento sobre la construcción de una carretera, ¿no? Que según los inspectores no cumple con las características del contrato y por lo tanto les iniciaron un juicio. Sabía que había un juicio, eso quiere decir que el juicio era que podíamos perder 100 millones, ya sabíamos que podíamos perder 100 millones, ¿ok? O podíamos, si es que era un activo, podíamos registrar un activo también, ¿no? La pregunta es, en este caso, dado que habíamos hecho la construcción, dijimos, registraremos, pues, si hemos hecho la construcción, registraremos, dice, contra cuentas por cobrar, contra ingresos. Porque hemos construido el camino, que costó 100 millones. 100. Cuentas por cobrar contra ingresos, 100, 100. Ya se registró. Pero había un juicio. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, el juicio estaba por 100 millones más 30,000 por daños y perjuicios. Posteriormente, se culmina el juicio antes de la emisión de estados financieros. En el 2020, en enero, febrero, culmina el juicio y perdemos el juicio. La pregunta es, ¿se va a hacer el asiento de ajuste? Dice, con posterioridad, ¿se dan cuenta? Con posterioridad de la fecha de corte, pero antes de la publicación, se dilucida el juicio. Ya sale la sentencia. ¿Sí? El 18 de enero del siguiente año. Todavía no se han emitido los estados financieros del 31 de diciembre. Entonces, todo eso va a costar el arreglo del tramo equivocado 35 millones y deberá pagar más daños y perjuicios por 10 millones más. El total es 45 millones. Bueno, de alguna manera esto hasta es favorable.
de alguna manera esto es favorable porque antes estábamos pensando que íbamos a perder 100 millones. No vamos a perder los 100 millones. El juicio ha definido que vayamos a pagar 45 millones. Entonces, ¿requiere esto de un ajuste? Sí, se quiere de un ajuste porque es un hecho posterior de tipo 1, que ya se tenían indicios y que después simplemente se ratificó y se calculó exactamente el importe, que es de 45 millones. Entonces, el asiento que va a ir a pérdida es por 45 millones y no por 100 millones, imputado al 31 de diciembre como un hecho posterior. Veamos si hay alguno más. Esto es similar. Esto ya les he mostrado, incendios e inundaciones. Y no sé si hay algo más. Pues esto es lo mismo. Preguntas. Ese es el resumen. Entonces, como aquí ya estaba pintado, son dos tipos de hechos. Tipos de hecho 1, tipos de hechos 2. El 1 es cuando se proporciona evidencia adicional a lo que ya existía. En ese caso, se ajusta. El tipo 2 es cuando la evidencia surge después de algo que no se conocía. Entonces, eso no implica ajustes. En el anterior caso, en el del tipo 1, además de contabilizarse y hacerse el ajuste, es importante revelar en notas a los estados financieros la situación. ¿Preguntas? Licenciado, Sí. tengo una pregunta, bueno, un ejemplo, no sé si aplica en este caso. Sucede que, digamos, una empresa X mensualmente cada vez cierra ellos trabajan con, digamos, un colegio, algo así, y mensualmente cierran sus cuentas. Entonces, cada día, no, al final del mes el contador le presenta al director los meses de los que se han inscrito. Y pasa que alguien se había inscrito en junio y lo presenta como anticipado, ¿no? No hace ninguna prevención ni nada. Y en junio le dice que no, que ya no se va a inscribir y quiere que le devuelvan el dinero. Pero ya lo había cerrado ya y todo, entonces no sabe qué hacer. ¿Eso aplica en esta regla? ¿O no Estamos aplica? hablando de un colegio o una universidad, dice, ¿no? Sí, Donde el alumno fue y pagó. sí. No, bueno, más que todo, son como institutos, no ve que dan clases, no ve apoyo Igual, escolar, algo igual, así. igual. Sí, igual en colegios sucede. A ver, les Sí, describo la situación en colegios y universidades, ¿no? Sobre todo en las universidades, pero puede suceder en los colegios también. ¿Cuál es la situación en las universidades? Que se inscriben a veces y resulta que inscribiéndose deben pagar sus pensiones mes a mes. Esa es la situación normal. Claro, que pagan la primera cuota, ¿no? La inscripción y así. Y resulta que los estudiantes pasan el primer mes, por decir, enero, clases. Consiguientemente, se registra el devengo del servicio prestado por la universidad y pone, ¿no es cierto?, de lo que tenía como anticipo de pago, carga, abonan a anticipo, ¿no es cierto? O más bien, abonan a ingresos
y cargan a anticipo. Bien, hasta ahí estaba bien. ¿Por qué? Porque el estudiante pasó clases el mes de enero. Pero resulta que en el mes de febrero, por alguna razón, el estudiante ya no viene a pasar clases. Digamos que abandona el semestre de la universidad, porque o no tiene tiempo, o ya ve que se va a aplazar, que no le entiende a la materia y se retira. ¿Ok? Pero no da aviso a la universidad, simplemente no va a pasar clases. La universidad lo que hace es, pensando que sigue pasando clases, vuelve a registrar en el mes de febrero, ¿sí?, el concargo al anticipo que recibió, abono a ingresos. ¿De acuerdo? Eso es lo que normalmente hace. Pero ¿cómo ha registrado ingresos si el estudiante no pasó clases? El problema está en las políticas que tienen las universidades y en el control. Las universidades deberían tener un control de quiénes pasan clases y quiénes no pasan clases, y además deberían tener una política escrita con los estudiantes al momento de inscribirse, llenar una declaración o contrato que diga que sí, que el estudiante notificar, tiene que notificar el abandono de clases. ¿Ok? Entonces, en ese caso, no se devenga el servicio que no se le prestó. Pero ¿cómo saberlo si el estudiante no notificó? Igual, para fines del fisco, cuando vengan a hacer la revisión de sus libros de ingresos para ver si declaró el IVA, etcétera, tienen que mostrar y decir, este estudiante estaba inscrito y por qué no se devengó. Y la universidad tiene que demostrar y decir, es porque ya no vino a pasar clases, y así está este documento de declaración y además la notificación de que no vino a pasar, ya no venía a pasar clases. El fisco va a estar tranquilo porque está todo documentado. Pero si no está documentado, va a exigir que se registre el ingreso, el devengo y el pago del impuesto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si estamos en el mes de diciembre? Si estamos en el mes de diciembre, hizo el anticipo, se cierran los estados financieros y después, si es que realmente hubo o no hubo notificación, se sabe que el estudiante ya no vino a pasar clases, ya es un problema ya no de este tema de la NIC 10. Ese caso ya es un tema de política contable y comercial de la universidad, el instituto o el colegio. Si ellos no tenían reglamentado el abandono de clases, si ellos no tenían las declaraciones de abandono de clases del alumno, entonces se da por entendido que el servicio estaba prestado. Entonces hay un problema. ¿Ok? Todo depende, todo tiene que quedar documentado. Pero ese caso que usted me está pintando no es un caso que tenga que ver con hechos ocurridos después del periodo. Es un problema de devengamiento. ¿Más preguntas? Está bien, licenciado, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dejar ahí. El próximo capítulo, ya no vamos a entrar en la 34 todavía, ya lo habíamos marcado antes, ¿no? Y directamente vamos a correr a la 21, que es muy rápido,
No, la 29 ya lo hemos visto como ajustes en modelos contables. Vamos a entrar a la 21 a costos por préstamos y vamos a terminar eso el día martes. Y el jueves estaríamos entrando directamente a los inventarios y sobre la parte de inventarios y todo vamos a dar otro examen práctico. ¿Ok? Entonces les voy avisando que tienen que estar leyendo la 10, tienen que estar leyendo la 21, la 23 y sobre todo la NIC 2, que es la clave. Nos vemos el día martes. Que estén bien. Gracias, licenciado.